Con nuestro querido contador público Rolando Colchado Valenzuela para la sección de retrospectiva financiera. Siempre interesante lo que nos tiene que aportar, porque pues él se basa en números y en opiniones en base a la experiencia, la gran experiencia que tiene mi querido Rolando. Retos y riesgos para López Obrador y para el país, desde luego. ¿Cómo estás, querido Rolando? Bienvenido, muchas gracias. Estimado Jorge, buenos días, amigos y amigos. Buenos días, Rolando. Nuevamente, adelante. la oportunidad de platicar con ustedes en este reinicio de Disyuntiva TV. Así es, mi querido Rolando, muchas gracias. Efectivamente, como comentaste, Jorge, quiero analizar los pros y los riesgos ahorita que está tomando la presidencia el nuevo presidente de México, López Obrador. Pues es curioso, en poco tiempo han ocurrido muchísimas cosas y se han presentado muchos cambios. Parecería que ya tiene un año en el poder, lleva una labor muy activa y se han ocasionado situaciones, algunas muy conflictivas para el país y otras para el beneficio del país. Por ejemplo, dentro de situaciones que han afectado a su economía, lo cual se nota en la actividad económica, que yo veo y platico con varios amigos de diferentes sectores, que en todos los sectores se ha contraído la actividad económica. Yo directamente participo en la parte de los servicios turísticos y sí nos ha pegado muchísimo los acontecimientos que han ocurrido. Ya lo creo que sí. Lo que es la cancelación del aeropuerto, el desabasto de gasolina. Por ejemplo, mucha gente viajaba a Acapulco, a Veracruz en el coche, y durante algunas semanas pues cancelaron el viaje porque primero tenía que guardar la gasolina para trasladarse a su trabajo, a situaciones más prioritarias. El cierre de las vías que ocurrió en el estado de Michoacán por la gente, las huelgas en los maquiladores en Tamaulipas, son factores que han impactado la economía del país, lo cual, como ya lo comenté, se refleja en una disminución de la actividad económica en casi todos los renglones. Pero por otro lado, a pesar de que ha ocurrido esa situación, por otra parte, la inversión extranjera hacia México se incrementó, pues, lo cual muestra o refleja que tienen confianza en el exterior hacia México. Por mi parte, mi opinión muy personal, yo siento que realmente estamos viviendo un cambio donde eso sin el duda. país se fue empobreciendo gradualmente gracias a los abusos de 8 sexenios, porque López Obrador habla que a partir del liberalismo económico de Carlos Salinas, pero la desgracia del país empezó desde Luis Echeverría Álvarez. Después con López Portillo, otro desastre económico para el país, abusos, prepotencias, saqueos. Fueron 48 años en los que yo los viví y, como les comentaba, viví dos Méxicos muy diferentes. Un México de crecimiento, de estabilidad, de familias numerosas, es que únicamente trabajaba el papá y se vivía bien, pero todo eso se fue perdiendo gracias a los incrementos de impuestos, de derechos, de una serie de aspectos que nos fueron empobreciendo y generando lo que, coincido con López Obrador, es la causa de la inseguridad y la violencia en el país, que es la pobreza de la población. Entonces, yo comulgo con ese principio de López Obrador, las que siento que es una persona que quiere trascender, cosa que no he visto en ningún presidente de México. Yo lo escucho en sus discursos, en las mañanas escucho su plática matutina, y yo siento o transmite que tiene el deseo de transformar al país en base a honradez,
atacando la corrupción y la impunidad, los dos males importantes del país. Eso es muy importante y tiene un costo económico y tiene un costo social. Sin embargo, yo veo que ahorita únicamente tiene contemplado la parte interna de lo que yo comento, que hay dos dimensiones en la globalización, una parte interna que se maneja a través de la moneda local de cada país, pero lo más importante es la parte externa, que son las operaciones y el intercambio comercial con diferentes países del mundo. Yo a través de muchos años he analizado y he vivido y he comprobado que lo que está cambiando el poder y la riqueza en el mundo son los precios. Pero esos precios se mueven o se ajustan en base al adecuado manejo del cambio. Yo siempre pongo de ejemplo China. Si queremos ver una economía que ha tenido éxito, hay que analizar China, pero analizarla de fondo, desde sus raíces, desde sus cifras, desde la estrategia que siguió Deng Xiaoping para hacer más atractivo ese país hacia el mundo. ¿Y qué hizo? Pues como lo he comentado muchas veces, a través de 14 años, fue reduciendo los precios de todos los bienes y servicios que se elaboran desde China. ¿Y cuál es el resultado? Pues de que un país en la pobreza extrema, en muy poco tiempo, actualmente es la primera potencia económica del mundo, porque no es Estados Unidos, ya dejó de serlo. La primera potencia económica del mundo de China. Claro. Ahora, vamos a ver, analizar otro país, porque no nada más se vale vernos a nosotros y decir, ay, qué bárbaro, qué bien vamos, mira, qué guapo me estoy poniendo. Pero si no me comparo con nadie, si no hago benchmarking con diferentes personas, pues realmente yo no puedo saber qué tan ciertos son mis puntos de vista. Necesito compararlo con otros países. Otro país que es un gigante, que es Japón. Es un Japón que lleva estancado en su economía por más de 40 años. Hace poco fui a una plática sobre algunas técnicas japonesas que son una maravilla. Entonces al instructor que nos daba ese curso, yo le decía, bueno, a ver, Humberto, pero ¿por qué si Japón tiene tanta tecnología, si tiene una inflación tan baja, si su población es tan comprometida y preparada y da la vida por su país, por qué Japón su economía estancada y lógicamente no nos empobreció? Y la razón de ello es de que Japón cometió la tontería de tirar a la basura el regalo que le dio el general MacArthur, que le estableció un tipo de cambio muy subvaluado de 300 yenes por dólar, y lo llevaron hasta $80, se lograron de precio. Y a pesar de que en la parte interna se ve un país modelo, porque la inflación acumulada en 48 años es un poquito más del 200%, mientras que en México es más del 800,000%. A pesar de que el ingreso per cápita de los japoneses es bastante atractivo, que tienen muchísima tecnología y muchos conocimientos, es un país que siempre está innovando y mandando cosas valiosas al mundo, su economía no crece. Y no crece porque, pues, como ya lo comenté, porque elevaron sus precios. Entonces, López Obrador está muy preocupado de que nuestro PIB suba, de que sea en ese año cercano al 4%, ya hizo una convocatoria con los inversionistas que inviertan en México para que tengan confianza, para que nos unamos. Está perfecto, está muy bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues de que la política monetaria, que es importantísima, no depende de él, porque el Banco de México es un órgano independiente. Voy a hacer un poquito de historia, y yo soy auditor, o sea, soy mal pensado.
anteriormente, cerca del 2000, ya la gente estaba muy molesta con el PRI y se sentía que tenía que venir un cambio. Pero el PRI se dio cuenta de eso porque son muy listos, que lo que López Obrador debe de tener cuidado. Y entonces se modificó la Constitución para que el presidente no pudiera meterle mano al Banco de México. A través del Banco de México se maneja la economía de un país. Es como una escuela que hace una kermés. Las colegiaturas y las cuotas los establece la dirección y hay papelitos internos para operación interna de una kermés. Eso es lo que están manejando ahorita los Obrador. La operación importante, la que genera divisas, la que va a traer inversiones del extranjero, se controla a través de una política razonable de precios para que México sea un país competitivo. Lo incongruente es de que una de las funciones del Banco de México es promover la estabilidad de la economía. Pero ¿cómo va a haber estabilidad si los precios están cambiando en base a tuitazos o a algunos eventos o situaciones que muchas veces no dependen de México, que están alterando los precios de lo que México produce? Entonces, volviendo, en 1994 se modificó la Constitución para que el Banco de México fuera independiente. Y entonces vino las votaciones, ganó Fox las elecciones y todos los mexicanos dijimos, ay, ya hay democracia. Pero si se dan cuenta, se dio el poder político, pero el PRI siguió controlando el poder económico a través del Banco de México. Pero desafortunadamente ahorita ocurre lo mismo, o sea, el poder de la economía y el control de la economía de un país es más importante, se maneja a través del Banco de México, con sus políticas absurdas que para mí han generado pobreza al país. ¿Qué es lo que el observador necesita? Pues necesita ser muy inteligente, porque ahorita modifica la Constitución para que él o sus representantes, sus expertos manejen la economía del país. Eso va a generar pánico a nivel mundial y se van a salir inversiones del país. Desafortunadamente las reservas que tenemos no alcanzan para cubrir todas las inversiones que se tienen en México. Afortunadamente las decisiones de política monetaria se toman en base a 5 personas y se les da un voto individual a cada uno. O sea, el órgano principal del Banco de México está a través de un gobernador que dura 6 años y 4 subgobernadores, los cuales su voto tiene el mismo valor el de los 5, o sea que nunca puede haber un paro. Sí. Y ahorita López Obrador metió a 2 de sus gentes por cambios, porque como comentaba, los subgobernadores van saliendo cada 8 años y el gobernador cada 6 años. Pues tiene que ser muy inteligente para poco a poco meter medidas y medios para asegurar que hay transparencia a través del Banco de México. Pero tiene que cambiar su política monetaria. Si no, por más esfuerzos que haga, por todo lo que esté realizando, si nuestros precios, si México, sus precios se elevan, pues nadie va a invertir, porque la inversión no tiene nacionalidad. Un inversionista invierte porque quiere tener rendimientos. Nadie va a querer invertir en México si tienen pérdidas. Por ejemplo, ahorita vamos a esperar los resultados del primer trimestre del año, pero seguro o posiblemente las empresas van a salir bastante mal. Entonces las empresas van a estar dispuestas a contribuir con el país, a apostar por México. Así es, Rolando. Y muchas inversiones del extranjero van a venir porque México tiene una posición privilegiada increíble, empezando desde su clima. Así es, sí, entiendo. Entiendo el punto de la importancia, pero también ¿no te parece importante el contrapeso que tienen estos organismos autónomos como el Banco de México? Justamente hoy hay una preocupación de muchos personajes de peso en el que hablan del peligro de
terminar con la autonomía de distintos órganos que se ha conseguido a través de los últimos años, uno de ellos el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones respectivas, porque pues entonces se va a llegar a un poder absoluto en una sola persona, que bueno, volveremos entonces a los tiempos del pasado no muy lejano, ¿no? Del poder absoluto presidencial, que también conlleva muchos riesgos, incluso en el plano económico. Ya tiene ahí a dos personas, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, ya prácticamente dentro de la Junta de Gobierno, lo que va a posibilitar que ya tenga también pues peso específico algunas de sus determinaciones, pero sin duda es importante la autonomía que tenga el Banco de México, que claro, se puede ir equilibrando con las distintas fuerzas, ¿no? Porque también entregarle todo el poder económico al actual gobierno, que ya tiene todo el poder político y goza de un gran capital de popularidad, pues vamos a abrir muchas puertas que representan mucho riesgo para la toma de decisiones políticas, sociales o económicas, ¿no, Rolando? Sí, así es. Lo que pasa es que las políticas que sigue el Banco de México, para mí son equivocadas. Yo quiero ver cualquier empresa que sus precios están cambiando por factores externos, esa empresa va a la quiebra. Entonces tienen que meter gente que mantenga su autonomía. Está perfecto, el presidente no debe de poder tener la facultad de emitir circulantes como pasaba en la época de Luis Echeverría y López Portillo, pero sí deben de meter personas que entiendan un poco más la globalización y que vean las dos dimensiones. Claro. Si no, mucha autonomía, mucha democracia, pero el país se puede ir a la bancarrota. Eso sí, aunque aunque la economía, el manejo de la economía como él la entiende, lo que se ve es pues el poder centralizado, ¿no? Control de precios, todo ese tipo de cosas que ya los vimos y que no funcionaron tampoco de la mejor manera, ¿no, Rolando? O sea, en todo caso, pues sí, poner expertos sí, independientes, que conozcan de la materia, de la globalización, pero que no necesariamente impongan decisiones en el Banco de México de fórmulas que ya se vio que no funcionaron, ¿no, Rolando? Y que seguramente pues eso sería lo que podría pasar si tuviera el control, en este caso, y el Banco de México no fuera autónomo, ¿no, Rolando? Sí, bueno, pues debe tener autonomía, pero no hay protección, porque si el Banco de México, ellos siguen sus propias políticas en forma independiente a la del presidente, pues se va a perder. Por eso tiene que ser de común acuerdo, y buscando más que nada el beneficio de México, pero analizando países que han desarrollado gracias a que han sabido manejar muy bien su política monetaria. Y el Banco de México no la está sabiendo manejar. Eso sería, Japón, aquí en Japón, sí, todas sus tecnologías, su gente tan preparada, tan comprometida. Y si algo podemos decir en abono a los candidatos que presentaron al Banco de México, a diferencia de otros candidatos que ha propuesto a otros organismos, pues Jonathan Heath y Gerardo Esquivel pues sí tienen una trayectoria respetable, al menos son gente con conocimiento suficiente para esos cargos, hasta eso, ¿no? Sí, pues ojalá y realmente estén coordinados, porque tampoco se puede ir el Banco de México por un lado y la presidencia por otro. Eso sí. La ventaja por la que creció China es que Deng Xiaoping, en primer lugar, tenía visión. Era como López Obrador le interesaba el crecimiento, sacar de la pobreza a sus compañeros, a sus habitantes. Y él tenía el control de todo, o sea, de su Banco Central y de la presidencia. Pero desafortunadamente con los nuevos sistemas de que cada quien son muy independientes, pero cada quien se va por su lado, pobres de los países que tienen ese sistema de manejo económico. Pues ahí está, mi querido Orlando, sí, entiendo el punto,
precisamente de lo que se debe hacer y el rumbo económico que el país debe tomar. Lo que pues no tengo mis dudas es que el propio López Obrador o sus colaboradores sepan justamente ese rumbo que tú planteas, mi querido Rolando. ¿Algo más que desees agregar? No, nada más. Pues muy agradecidos como siempre por esta colaboración, mi querido Rolando Colchado, y bienvenido de nuevo a este equipo, y gracias como siempre por tu valiosísimo punto de vista, querido Rolando. No, gracias a ti, Jorge. Gracias, bueno, queridos amigos. Semana. Gracias, igualmente, excelente resto de semana y nos escuchamos la próxima semana, querido Rolando. Vamos a hacer un corte y continuamos, queridos amigos.